Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 26, de un hombre que se le conoce como el endemoniado gadareno. Esta persona no sabemos el motivo, la razón por el cual él fue poseído por no un demonio, sino por muchos demonios. Él era una persona normal como cualquier otra, tenía familia, esposa e hijos, vecinos, familiares. Pero un día él fue esclavizado por estos espíritus malos. Un día fue él poseído por Satanás, por el diablo. Y el diablo dice que lo traía en esos lugares desérticos, lo traía por los cementerios. Y no tan solo para él era una carga, era un problema, no tan solo para él era una situación difícil, sino para su familia, para sus hijos, para los vecinos, para las personas que vivían cerca de él, porque esta persona los perseguía, los apedreaba, los vecinos queriendo alivianar esa carga, esa situación. Dice la palabra de Dios que agarraban y los sujetaban con cadenas, pero era la magnitud de la fuerza diabólica que tenía esta persona que las rompía las cadenas y salía él corriendo, salía él desesperado. El enemigo quería destruirlo. Aquí hay algo sorprendente, algo maravilloso, que aunque el enemigo lo había esclavizado, lo estaba destruyendo, pero no podía destruirlo totalmente, no podía matarlo, porque solo Dios es el que tiene la última palabra, solo Dios es el que tiene la última palabra y es la esperanza del hombre, es la esperanza del mundo, es lo que necesita las familias hoy en día, es lo que necesitan las personas hoy en día, a Jesucristo, para que su vida cambie, para que su matrimonio, para que sus hijos encuentren lo que andan buscando fuera de Él. Y esta persona andaba por esos lugares desérticos, andaba por esos lugares solitarios. Un día, muy temprano, amaneciendo, llegó un personaje estupendo, fabuloso, un personaje grande. Pisaron esas tierras de Gádara. Cuando este varón puso su pie sobre la playa, sobre la arena de aquel lugar, aquel endemoniado gadareno se precipitó al encuentro de este personaje. Vino hacia él y exclamaba y gritaba a gran voz, decía: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Por qué has venido antes de tiempo a destruirnos? Los demonios saben, y el mismo diablo sabe, que hay un juicio que les espera. Y que a Jesucristo, que era este personaje que puso sus pies sobre aquella ribera, sobre aquella playa, sobre aquella orilla de Gádara, es al quien Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos, y que un día ellos van a ser juzgados y van a ser sentenciados. Por eso es que le decían a Jesucristo: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Jesucristo agarra y le dice al demonio que hablaba: ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. Aquel demonio, uno que fue el portavoz de todos los demonios que habían dentro de esta persona, uno que fue el portavoz, dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Mi nombre es Legión
porque somos muchos. Una legión se componía de 6,000 soldados, legión romana. Otras legiones se componían de 5, de 4,000. Pero al decir la palabra legión, no lo vamos a tomar tan literalmente. Pero sí, cuando dijo legión, el mismo demonio dijo esta palabra, porque somos muchos. Muchos eran los demonios que habían dentro de esta persona, que lo estaban destruyendo, que lo estaban acabando por aquellos despeñaderos donde habían rocas con filos que podrían herir, lastimar hasta de muerte a esta persona. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que llegó Jesucristo a ese lugar, que llegó Jesús para darle una oportunidad a este hombre. Le vuelvo a repetir, la Biblia no dice cuál haya sido el motivo, cuál haya sido la puerta por la que estos demonios hayan entrado, pero sí nos dice que Jesús lo libertó, que Jesús para eso vino, porque esta es la labor de Jesús. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo dijo, pero yo he venido para destruir las obras del diablo. Yo he venido para dar paz, yo he venido para dar esperanza y he venido a destruir las obras del diablo. Agarra a Jesús y los expulsa de aquel hombre. Los demonios le rogaban. No quiero enfatizar mucho, meterme en esta área acerca de los demonios, porque quiero enfocarme más en la gracia, en la bondad de nuestro Señor hacia no tan solo a esa persona, sino hacia sus familias, hacia todos los moradores de Gádara, de toda aquella región. Lo expulsa, aquellos demonios no querían irse, a que Jesús nos mandara al infierno, a que fueran esclavizados allá. Le rogaban a Jesús que querían quedarse en esa región. Mándanos. Había un hato de cerdos y ahí Jesús los mandó. Ahí Jesús mandó a los demonios al hato de cerdos. Un hato de marranos, de cerdos. Cuando los demonios entraron, se precipitaron al mar. Los cerdos se precipitaron al mar y cayeron. Los que pastoreaban o los que se encargaban de cuidar a los cerdos, al ver esto se asustaron, corrieron a avisarle a todos los pobladores, a los vecinos, a todos los que vivían en esa región. Y aquellas personas corrieron a avisarle a los moradores de aquel lugar y vinieron a ver a Jesús. Vinieron al encuentro. Cuando vinieron, hallaron a un hombre que había sido esclavizado por los demonios, desesperado, desnudo. Lo encontraron cabal en su juicio total y vestido. Se encontraba vestido a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Todas aquellas personas le pidieron a Jesús, al ver el escenario, dice la palabra de Dios que tuvieron miedo, pero no fue un miedo, no fue un temor de querer obedecer la palabra de Dios, sino una superstición. Eran unas personas que tenían miedo de que algo peor les fuera a pasar y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su territorio. Le rogaron que se fuera de su lugar. ¡Qué tremendo! ¿Qué me cuesta imaginarme a mí la vida de estas personas materialistas? Porque eran personas materialistas, personas que le importaban más lo material, la pérdida de aquellos cerdos que murieron, que la vida de un hombre que había sido
Dice la Biblia, muchos años atormentado, muchos años él había padecido, pero que ahora él ya estaba libre. ¿No hubiera sido más razonable para esas personas que hubieran invitado al Maestro, a Jesús, a la ciudad, a esa región, y hubieran traído a todos los enfermos, hubieran traído a todos los que estaban siendo atormentados por los demonios, a todos los que padecían alguna enfermedad? Hubiera sido lo más lógico que ellos hubieran invitado a Jesús para que Jesús hubiera aliviado su necesidad, hubiera aliviado la enfermedad, y pidieron que se fuera. Nuestro Señor, aquel personaje bello, lindo, por excelencia, a nadie obliga, a nadie toma por la fuerza. Siempre su amor, siempre su gracia, siempre, como dice la palabra de Dios, todo lo que nos pase, Él siempre nos va a traer a Él con cuerdas de amor. Nunca lo va a hacer Él a la fuerza. ¿Qué hizo Jesús? Agarró y con sus discípulos volvieron a subir al barco, en el bote, en el barquito que él venía. Entonces le dice aquel hombre que había sido atormentado, aquella persona que había estado endemoniada. No podemos decir el endemoniado. Ahora decimos aquella persona que había estado endemoniada le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte. Señor, permite que te siga. Fíjese qué lindo. Quiso mostrar su agradecimiento. Lo menos que una persona puede hacer, lo menos que una persona puede demostrar es hacia Jesús, es agradecimiento. Es ser agradecida por lo que ha recibido, por su amor, por su paz, por la salvación. Agarra a Jesús, se voltea y le dice, le impide el maestro que lo siga. Y parece que aquí usted y yo podemos malinterpretar esta situación, pero el Señor, al impedirle él que lo siguiera, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba extendiendo todavía su amor hacia esas personas. No quería abandonarlos totalmente. Jesús estaba extendiendo su amor hacia los gadarenos, hacia todos los que vivían en esa región, a pesar de que lo despreciaron, a pesar de que le dijeron que se fuera, a pesar de que le dijeron que lo abandonaran. Jesús les mandó el primer evangelista. Jesús les mandó el primer misionero, por si usted no lo sabía. Aquel hombre que fue el endemoniado gadareno fue el primer predicador gentil que menciona la palabra de Dios. Y no lo mandó ningún hombre, ninguna persona, ningún concilio. Lo mandó Jesucristo. Le dijo, cuando aquel hombre dijo, permite que te siga, Jesús le dijo, ve a los tuyos. No me sigas, no, sino ve a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido Dios misericordia de ti. Oiga, qué lindo es esto. La palabra de Dios dice que aquel hombre, lleno de alegría, no se desanimó, porque cuando entendemos el plan, el propósito de Dios, cuando entiendes tú el propósito de Dios, no te desanima cuando a ti no te sale lo que tú quieres, lo que tú deseas, sino cuando te das cuenta qué es lo que quiere Dios y qué es lo que Él te está pidiendo y tú lo haces, entonces te llenas de gozo, entonces te llenas de alegría. Aquel hombre fue, dice, y comenzó por el camino a divulgar, a predicar, a decir lo que Cristo había hecho en su vida. Este hombre se fue hacia aquellas ciudades a predicar. No había llegado a su casa y él ya se encontraba predicando. Él ya andaba hablando de la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. Quiero concluir con esto.
Número uno, para terminar, Jesús lo libertó y Jesús tuvo poder para libertarlo porque él había atado al fuerte. La palabra de Dios dice que nadie entra a una casa sino antes ata al fuerte que está en esa casa, al que cuida esa casa lo ata y lo despoja de todo. Jesucristo derrotó al diablo. Jesucristo venció al enemigo, ató al enemigo. El diablo está atado, el diablo está derrotado porque Cristo nos dio la victoria. Jesucristo ató al fuerte, Jesucristo ató al diablo, ató al enemigo. Está derrotado, está vencido. No sabemos en qué momento lo ató. Si hubiera un momento donde lo ató, podría ser en el desierto de las tentaciones. Cuando Jesucristo derrotó al enemigo, que vino Satanás con toda su astucia, con todas sus tentaciones para quererlo derrotar. Y el enemigo, el diablo, por primera vez en su vida se había topado con un hombre, por primera vez se había topado con un personaje que había renunciado, que había rechazado todas sus ofertas y todas sus artimañas. Por primera vez se había dado cuenta el diablo que no era cualquier personaje que estaba frente a él, sino que era y es Jesucristo, el Hijo de Dios. El diablo no volvió a ser el mismo desde entonces. 2. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es grande, que aún aquellas personas que no le permiten entrar a sus vidas, a sus hogares, a sus casas, la misericordia de Dios se mantiene, la misericordia de Dios aún está sobre ellos. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Por eso, si hoy oyeres esta palabra y escuchares, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el día en que puedes arreglar tus cuentas con Dios. No menosprecies esta oportunidad. No menosprecies este llamado. Amigo, hermano, Dios te bendiga. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la gravedad, la situación, lo hundido que estés, en la circunstancia en que te encuentres, en la que estuvieres tú, tu familia, un amigo, no importa. Jesucristo tiene el poder para libertarte. Jesucristo tiene el poder para cambiar tu vida. Jesucristo tiene el poder para transformar esa situación. Él cambia, Él salva. Jesucristo es el mismo, hermano y amigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él no se muda. Al Dios que servimos no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y es un gusto poderles predicar, poderles hablar de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.